Inmobiliaria Puebla hoy con el arquitecto Lorenzo Moreno, que nos hace el favor de repetir por aquí. Ya son varias veces las que tenemos el gusto de escuchar sus comentarios, sus sugerencias para tomar mejores decisiones respecto a cuando estamos necesitados o dispuestos a hacernos o deshacernos de un bien inmueble. Lorenzo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y es un placer siempre poder participar en tu programa. El día de hoy estamos con la idea de darle un poquito de giro al tema de plática porque nos hemos, en este caso, venido siguiendo cómo han platicado sobre el tema de urbanismo y queremos platicar también parte de estos temas, ¿no? Bien importantes para la ciudad de Puebla y que, bueno, constantemente en las pláticas que has tenido con Karen, con Ricardo Serrano, con Hugo Sánchez, ¿no? Con el ingeniero Martín Aguilar, últimamente con Eduardo Ventosa, has tocado temas muy generales sobre temas característicos y problemáticas que tiene la ciudad de Puebla. Entonces, hoy quisiera platicar contigo un poquito más sobre el tema de urbanismo desde el punto de vista de la arquitectura que tenemos. Y bueno, consideramos que es importante actualizar estas ideas, estos temas y sobre todo exactamente eso, escuchar a las personas, la opinión que tienen, las observaciones que tienen y la gran necesidad que se tiene en el tema del urbanismo en Puebla y en México en la actualidad. Sí, claro. ¿Qué es lo que percibes que se está haciendo en la ciudad, bien o mal, respecto de el tema urbanismo? Fíjate que desde hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que está faltando un proyecto de urbanismo real, una conciencia a futuro del desarrollo urbano en Puebla. Aunque existen cartas urbanas y algunos proyectos aparentemente a futuro, solamente han constituido proyectos para áreas muy definidas, pero no se han desarrollado proyectos integrales, ¿no? Que consideren muchos temas, factores, que a la misma sociedad se le consulte, ¿no? Sobre lo que podemos observar. Ese comentario que hacías apenas con Karen, ¿no? Sobre estos puestos que ya tienen años donde se venden periódicos o se vendían periódicos y bueno, no han cambiado, no han mejorado, al final acaban siendo un estorbo y también ya queda en O entredicho si un son expendio necesarios de o no. golosinas, de cosas Claro. diferentes. Ya no venden periódicos ni revistas, venden dulces, cigarros sueltos, cubrebocas, etcétera. O sea, ya se diversificaron. Sí, pero por ejemplo, dentro del proyecto o los proyectos urbanos, todo este tipo de mobiliario que existe en la ciudad, porque son mobiliarios, no están integrados dentro de un proyecto urbano como tal. Es triste saber porque los conozco, porque tengo compañeros que estudiaron la maestría y hasta el doctorado, algunos en Europa en urbanismo, y no están trabajando en los municipios, no están trabajando en el gobierno del estado los urbanistas. Realmente no hay urbanistas que estén proyectando hacia futuro. Y sabes qué, la problemática se está haciendo más y más grande. Ahora que regresamos, ¿no? De pandemia, digamos, a la normalidad, entre comillas, la ciudad es un caos. Las horas picos son un caos. No está funcionando. Nunca yo por mi parte me imaginé que fuera a convertirse una cosa tan espantosa el circular, o se me había olvidado, ¿no? 16 de septiembre, toda la 16 desde la 31 hacia el Zócalo simplemente no se puede recorrer. Ahí esa parte de la 16 y la 25 Oriente también ya es un espanto. El área de ciudad universitaria es un caos, siempre encuentra zonas y bueno, el principal problema que yo puedo notar es el tema de la famosa ciclovía. Estos proyectos como el de la ciclovía fueron tomados de proyectos que funcionan en unas partes del mundo, pero fueron analizados por urbanistas, posibilidades o no posibilidades. Pero el hecho de que tú plantes una ciclovía en un espacio que no fue diseñado desde un principio, pues te roba
posibilidad y capacidad de circulación vial, ¿no? En algunos casos ni siquiera eliminaron el tema del estacionamiento, y lo cual afecta también en un centro histórico. O sea, no es tan fácil llegar y plantear proyectos sin hacer análisis. Y sabes qué es lo peor, que tampoco los hacen a futuro. Estos proyectos deben ser multidisciplinarios en todos los aspectos. Hoy notamos que muchas baldosas de las que en su momento llamaron mucho la atención al ponerlas como banquetas en el centro histórico, pues ya son un riesgo porque te tuerces un pie o te puedes quebrar un tobillo ahí. Entonces, hay muchos temas de verdad que no han sido analizados ni proyectados. Tú sabes que en sitios como, me voy a un ejemplo muy, muy grande, pero muy real, que es China, ¿sí? Sus proyectos de desarrollo y crecimiento están planteados a 50 años, por lo menos, ¿sí? Y aquí solamente lo hacen sexenal, ¿sí? O en este caso por trienio, y dependiendo del color del partido que le convenga y quiera hacer proyecto, como ustedes lo comentaron ese día, es verdad, es verdad. Debe hacerse un proyecto a partir de la gente, de ustedes que están trabajando en el centro, la participación del ciudadano como usuario del centro. No hay un proyecto que permita disfrutar de las fachadas, de que permita disfrutar un recorrido bello dentro del centro histórico, ¿no? El hacer peatonales las calles no es un sueño muy extraño. Claro, debe existir primero un proyecto de embellecimiento real, ¿no? Desde, como había dicho, todo el mobiliario urbano en el centro histórico, corregir esos temas como dónde vas a pisar sin romperte un pie y hacer un proyecto de embellecimiento real de la ciudad de Puebla. Da para eso y mucho más, pero requiere de un compromiso de todos y pues estar orgullosos de la ciudad y que nos lleve a participar de esto, porque si siguen con sus temas políticos, económicos y todo lo hacen bolas como al final sabemos que funciona, pues no vamos a avanzar y la ciudad va a ser un caos más grande. Hoy creo que es necesario pensar realmente en rehabilitar, embellecer el centro histórico como un concepto integral, pero con un compromiso firmado por todos, partidos políticos, por toda la gente que integre representaciones de las, etcétera, para no menos de 25 años y respetar paso por paso el proyecto hasta que se logre, pues no sé, un ejemplo de cualquier hermosa ciudad europea que ha sido conservada en el centro histórico, que así nos lo presentaron desde hace como 25 o 30 años, ¿no? Pero no se ha podido lograr, digo, de a poco a poquito quitaron todos los cables que estaban ahí entre los postes, ¿no? Bajaron ahí algunas instalaciones, pero falta mucho más compromiso por parte de todos, pero básicamente pues el que debe tutorear los proyectos, que son los gobiernos. Yo creo que bajaron los cables por donde pasa el gobierno municipal, por donde pasan los funcionarios que tienen la posibilidad y el poder de llamar a cuentas a los cableros. Pero en el Ujú, resto de las calles es una porquería de telarañas aéreas espantosa. claro. Cuando fue gobernador Bartlett, se presentó un plan regional que le llamaron en aquella época el plan regional Angelópolis y se delimitaban una cantidad de cosas con el anillo periférico. Se decía que el anillo periférico iba a ser una especie de muro de contención vial para que la ciudad ya no creciera más allá de eso y la ciudad creciera hacia adentro, que se usaran los terrenos, los espacios que están libres y que donde se puede construir y se puede hacer vivienda y centros comerciales, etcétera, etcétera. Y no fue así. Sucedió todo lo contrario. Y es espantoso y asombroso que hace, esto estamos hablando de 1999, cuando salió Bartlett. Bueno, ponle hasta el 98 porque el cambio fue en enero de Ujú. 99. ¿Hace cuántos años? 5 años, 22, 23 20, años, ¿no? 25, 20, ¿no? Sí, claro. 24, 25 años, y se hizo un plan parcial, lo firmaron los ayuntamientos conurbados en aquella época. No sé qué pasó a los 3 años, luego a los 6, luego a los 9, luego a los 12, a los 15, 18, 21, etcétera. El asunto está en que la única forma de entrar a la zona de Angelópolis es una sola calle.
y sigue siendo un problema. Las calles al interior de la zona del centro histórico, del primer cuadro, como le quieras llamar, no pueden crecer. No pueden crecer, no pueden ser ni más anchas, ni pueden ser, al contrario, las han hecho más angostas para Claro. darle privilegio a las bicicletas. Y las bicicletas no usan la ciclovía, usan las banquetas. Hay una cantidad de decisiones, como tú dices, carentes del estudio y del integrar las vivencias de los ciudadanos, de los usuarios de la zona, pero también de una enorme falta de voluntad política, Lorenzo. Sí, es verdad. Es por eso que estamos obligados como sociedad a condicionar hoy nosotros las cosas, no los gobiernos, ¿sí? Pero es con compromiso y responsabilidad de cada persona en el aporte de lo que vamos a hacer nosotros y exigir para tener un centro histórico digno, que sea envidiable, ¿no? Y sobre todo responsable para la sociedad civil, porque también muchas veces tú le entregas al gobierno el manejo de y entonces se adueñan de los proyectos, les ponen sus banderitas y los lanzan, ¿no? Como campañas políticas para alcanzar. Hoy debe ser al revés. Nosotros tenemos la obligación de presentar los proyectos y exigirle al gobierno, ¿sí? Que dé la capacidad económica en lo que ellos puedan, porque nos toca una parte a nosotros y administrarlo nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo ser vigilados por la autoridad, que no se malgaste el dinero. Digo, los procesos se pueden hacer, los compromisos también, y las diferentes instituciones, no ya sean de la sociedad civil o del gobierno, pueden participar. O sea, hoy tenemos que presentar un proyecto que rescate las iglesias, que las vuelva a embellecer, los jardines, controlar la venta, ¿no? En la calle. Sí tiene derecho la gente a vender, me parece lógico, pero a lo mejor hacerlo itinerante, por ejemplo, ¿no? Un cierre parcial del centro histórico en fin de semana, en puentes, ¿no? Y manejar desde el diseño de carritos, algo que la gente pueda llevar y traer, instalarlos en estas zonas peatonales que se cierren en el centro histórico y hagan su vendimia respetuosa, limpia, porque también eso de que vienen las fiestas, viene la pachanga y al final son toneladas de basura que tienen que levantar porque desde ahí no somos responsables. O sea, todos tenemos que comprometernos a eso y yo creo que no es imposible. Está habiendo muchos cambios, yo lo veo con los jóvenes, aparentemente hoy lucen que están en la luna en algunos temas, ¿no? Pero en otros tienen mucha conciencia y en el tema del cuidado del ambiente están muy responsables. Entonces, hoy tenemos que integrarlos a esos proyectos, a los jóvenes, a participar con ideas, a participar con voluntades, ¿no? A lo mejor hacer cada fin de semana un recorrido donde se presenten artes en las plazuelas del centro histórico, donde vayan grupos de rock, de música folclórica, regional, no sé, hacer un concepto de voluntades para enriquecerlo. Hace muchos años, un poquito más de 25 años, viajé a Mérida, que yo no conocía, Es y fue para mí bonito. impresionante, sí. Descubrí que por las noches la gente sale a los parques y salen grupos a tocar y están bailando danzón ahí. O sea, ¿por qué Porque no integrar nuevamente la cultura? Sí, hace mucho claro. calor y segundo, hay seguridad pública. Exacto, ¿no? Es un compromiso muy grande, ¿no? Por eso tengo que tenemos que presionar nosotros. Hoy debemos exigir lo que queremos, no lo que nos quieran dar, ¿no? No es que les voy a dar, no, no, necesitamos esto. Y son los proyectos. Y como tantas necesidades hoy que tienen los partidos por ganar, bueno, las condiciones las tenemos que poner nosotros, pero hay que apegarnos a proyectos reales, presentarlos como tal y hacer que se comprometan, como te digo, las diferentes representaciones civiles con los gobiernos para lograr recuperar todo esto. De verdad es que el centro histórico es hermoso y es bien triste, te comento, porque creo que lo disfrutas más cuando lo ves a las 3, 4 de la mañana que está completamente vacío
y está Pero después es de muy una lluvia inseguro tormentosa. caminar a esa hora, man. No, no, pero de verdad luce hermoso. Después de la lluvia, como estos días ha pasado, circulas esa hora y es bellísimo por las fachadas iluminadas, los lugares que han sido atendidos, se ve increíble. Igual pasa a las 7 de la mañana que empieza a amanecer y está todo el centro histórico vacío. Qué lugar tan hermoso. Pero pues no podemos eliminar a la gente, tenemos que integrarla, ¿no? Y la idea es buscar en proyectos que se analicen, ¿no? Quizás desde la infraestructura hoy, porque me imagino que hay muchos temas de infraestructura que ya no son muy funcionales y que no tardan mucho en crear problemas, ¿no? De drenajes, de aguas, de instalaciones. Y en un proyecto integral por recuperar todo, corregir y volver a tener un bello centro histórico, a lo mejor sin proyectos tan volados como pasó en La Juárez, que pusieron placas de mármol en las banquetas, cuando el mármol es súper resbaladizo con agua, o sea, A es ver, fíjate, peligrosísimo. estás diciendo algo que es totalmente obvio. No se necesita ser ingeniero, no se necesita ser un especialista en urbanismo. Se necesita ser poblano, se necesita vivir en esta ciudad. Todo el mundo sabe del agua de azufre que nace en las calles, en las atarjeas, a los Sí, alrededores de la llamada Avenida Juárez, antes Avenida La Paz. La Paz. Todo mundo lo sabe. Muchos dejaron de vivir ahí por el olor que se da del agua de azufre. Ahí hubo Claro. los famosos baños de San Sebastián. La historia de la ciudad te habla de cantidad de cosas que pasaron en torno a esos baños y a cómo sube el agua, cómo está saliendo el agua. Sí, ¿Y a claro. quién se le ocurre poner banquetas tan anchas y de mármol? Es inexplicable, inexplicable. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe caminar primero sobre mármol mojado. Sí, Segundo, no claro. tenemos los zapatos adecuados para hacerlo. Tercero, cuando llueve se inunda y se convierte el área totalmente en un conflicto para cruzar de un lado a otro de la calle. Yo tuve ahí hace muchos años oficinas en Radio Oro, junto al Ujú. doctor Funerales López, y aquello era, había unas atarjeas entre la banqueta y el arroyo de la calle, como de este ancho, como Sí, 40 centímetros y como de medio metro de alto, para poder alojar el agua para que se fuera lentamente. Así era. Taparon sí, todo. claro. Claro. Taparon todo. Claro. Dieron en la torre. Sí, sí. Existen, eso que comentas, tú es parte también de diseños urbanos. Se analizan los desagües, la cantidad de agua histórica, lo puedes obtener, ni siquiera es Por datos que supuesto, no existan, ¿no? por Las épocas de supuesto. lluvias, claro, tú tienes que analizar, por ejemplo, ahora aquí en la Margarita, cada vez que se viene una tromba, se inunda el crucero de Vicente Suárez y Fidel Velázquez, y en la semana que pasé había 4 vehículos que se quedaron ahí y acabaron flotando, ¿no? Porque no hay proyectos que se integren, como te decía yo, es multidisciplinario. O sea, tienes que integrar a la ingeniería hidráulica, a la ingeniería civil, ¿sí? Para analizar proyectos, las cunetas que tenemos nosotros, ¿no? Todo lo que son las guarniciones para las banquetas están Donde diseñadas las para la hay, contención del agua, donde las claro. hay, porque ya hay Ah, partes, no, sobre todo el 2 Sur y 16 de septiembre, cuando se hicieron las sendas, que aquellas que sí. les llamó así Blanca Alcalá, que nivelaron la pues, banqueta con el arroyo de la calle. Y otras donde el adoqueto se puso encima del pavimento de antes. Y entonces quedaron como bóvedas. Y Sí, entonces tú cuando sí, bajas de la banqueta hacia el arroyo, resulta que subes. sí, claro, Y cuando vienes claro, cruzando la calle, no subes a la banqueta, bajas a la. no, bajas, sí, exacto. Es Es, increíble, es, increíble. todo es un tema que te digo que falta el pagarle a las personas. Es más, hoy te das cuenta que están haciendo obras en la ciudad y te lo digo porque en algún momento trabajé como constructora para gente, esas empresas. Hoy me da la impresión que cualquier abogado o médico, contador que tiene la posibilidad y el contacto, montan sus empresas para darle servicio al municipio o al gobierno estatal
para tener constructora y te das cuenta que son, híjole, ¿cómo diríamos? Gente que no sabe, no tiene experiencia, ¿no? Y lo ves en los procesos, ponen a pintar vialidades en horas pico. Eso no es posible en vialidades Sí, sí, principales, sí, sí, cuando deberían hacerlo en fin de semana quizá, sí, ¿no? sí, O sí, en puentes. totalmente de acuerdo. A ver, lo ¿Y que sabes qué? podríamos sacar como conclusión, Lorenzo Moreno, es que hace falta profesionalizar a los funcionarios de urbanismo. Además, mira, quizás tengan la experiencia o tengan conocimientos, pero no hay proyectos de visión a futuro. Eso es lo más importante. Debe existir proyecto a futuro, 25, 30 años para lograr la meta de lo que quieres, ¿no? Y ese compromiso firmado, obligado, es más, sacado hasta por decreto, ¿sí? De cómo tendría que funcionar un proyecto para recuperar nuestra ciudad, evitar tantas tonterías en los procesos constructivos, ¿no? Las Claro. irresponsabilidades y las multas y sanciones que deberán cubrir las personas que no las cumplan. Eso es parte de lo que hay que integrar estos proyectos de desarrollo, los proyectos que existan con visión a futuro comprometidos y con un fin, ¿no? ¿Qué es lo que vas a lograr en los próximos 10, 15, 20 años para la ciudad? Y que de verdad se logre, porque ya no Así, podemos seguir viviendo en este así, caos, totalmente de ¿no? acuerdo, Porque es imposible, totalmente de acuerdo. Muy bien. sí, Lorenzo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer charlar de todos los temas de la ciudad contigo. claro, Muchas gracias. claro. Muchas gracias, hasta luego y estamos en Gracias. contacto. Hasta Gracias, luego. Lorenzo Moreno, muy amable.